Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta ocasión continuamos con nuestra exposición del Antiguo Testamento y hoy vamos a la altura del segundo libro de Samuel, el capítulo número 2. Segundo de Samuel, capítulo número 2. Ruego a la asamblea, ruego a todos los que nos están escuchando que, si de ser posible, puedan tener su Biblia abierta en este capítulo de las Sagradas Escrituras. Y antes de nosotros comenzar con nuestra exposición, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que nos asista en esta tarea tan sublime, tan exigente de hablar y de escuchar también su palabra. Así que vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Padre, gracias por tu misericordia. Tu palabra es luz. Y nosotros queremos que ella ilumine nuestras tinieblas, trayendo esperanza, dirección a nuestros corazones y mayor conocimiento de ti y mayor conocimiento de tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de aquel que es la luz, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Queridos hermanos y queridos amigos que nos escuchan, los planes de Dios nunca pueden ser detenidos. Los planes de Dios nunca pueden ser frustrados, por oscura que sean las circunstancias que nosotros estemos viviendo. El poder de Dios es siempre eficaz. Esta es una verdad que nosotros vamos a encontrar ilustrada precisamente en este capítulo número 2 que vamos a estudiar en esta mañana del segundo libro de Samuel. En nuestro estudio de la palabra de Dios, porque creemos que la palabra de Dios es la luz que puede guiarnos en los tiempos que nosotros estamos viviendo en nuestros días, encontramos un tiempo de transición para el rey David. Encontramos un tiempo que, si bien es un poco confuso, porque como vamos a ver, es un tiempo de guerra civil, es un tiempo donde la nación está dividida, es un tiempo donde el odio y el rencor podría quedar sembrado de manera permanente entre las tribus de Israel y dejar a un pueblo o mantener a un pueblo dividido. Y en medio de esas circunstancias tan confusas, ahí el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el plan de Dios, el progreso del designio de Dios estaba caminando poco a poco. Para David han pasado ya más de 10 años cuando el anciano profeta, el anciano Samuel, el profeta Samuel, llegó a su casa para cambiar su vida, cambiar la vida de su familia, cambiar la vida de la nación y más allá de eso, cambiar la historia de la humanidad. Porque el rey David tiene un rol universal, ha entrado en el programa de Dios para jugar un papel importante en el avance del reino de Dios. Esa unción, más de 10 años atrás, no solamente estaba pensando en David el individuo, sino en un programa amplio que Dios estaba llevando a cabo. Desde la aparición de aquel pastorcito que cantaba y que mataba osos y que mataba leones, Dios nos deja ver lo cambiante y lo sorpresiva que podría ser la vida en ciertas o en varias o en muchas o en diversas ocasiones. Sus planes son siempre firmes, aunque nuestras circunstancias podrían ser muy cambiantes. David ha aprendido hasta esta altura, va a seguir aprendiendo, incluso lecciones muy amargas, y las veremos desde el capítulo número 11 en adelante. Pero David ha aprendido hasta estas alturas de que ni la marginación, ni la oposición, ni la envidia, ni la persecución, ni la soledad, ni la autoridad humana, ni la disposición de ningún grupo social pueden detener los planes de Dios. Dios nos deja ver con claridad que mientras sus planes van avanzando poco a poco,
nuestras vidas podrían verse involucradas en circunstancias muy diversas. Pero ninguna de estas circunstancias pueden detener los planes de Dios para nuestra vida, ni los planes de Dios para su universo. Dios está obrando y continúa obrando de manera poderosa para llevar a cabo sus planes. Nada ni nadie, ningún acontecimiento, nada va a amenazar los planes de Dios, e incluso nada está por encima de los planes de Dios. Esas mismas circunstancias difíciles son instrumentos que nos ayudan a nosotros para refinarnos en nuestra participación dentro de ese programa que Dios está llevando a cabo de manera exitosa. Dios usa el tiempo que vivimos para mejorarnos y para refinarnos. Nosotros podemos afirmar la verdad de que Jesucristo es Señor, de que Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Podemos afirmar que desde que nació en aquel pesebre, ya traía sobre sus hombros la marca, el sello, la señal de autoridad. Traía sobre sus hombros el principado, dueño de todo el universo. Es por esta verdad que nosotros nos atrevemos a afirmar también que el tiempo que nosotros vivimos hoy día ha de despertar fortaleza en nuestra fe. Que el tiempo que nosotros vivimos hoy día es un tiempo para que nuestra fe sea más vigorosa. Es un tiempo para que nosotros confiemos más en el Señor. Es un tiempo para que nosotros veamos el esplendor de la gloria de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. No proclamamos el fin de las tinieblas, ni para mañana, ni para pasado mañana. Pero nosotros proclamamos que Jesucristo es Rey. Proclamamos que Jesucristo es Señor de señores, Rey de reyes. Proclamamos que es imposible que nuestro Dios duerma. Proclamamos que nuestro Padre hasta ahora trabaja y su trabajo es el trabajo de la redención. Proclamamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no está en cuarentena. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no está recluido en la santidad del cielo, esperando que las cosas pasen. Nosotros proclamamos que Cristo está llevando con éxito su programa, su plan, lo que se ha propuesto en medio de la confusión de la humanidad y en medio de la impotencia de la humanidad. Nuestro Dios no está confundido y nuestro Dios tampoco es impotente. En el capítulo número 3, versículo número 1 de este segundo libro de Samuel, nosotros leemos un resumen de lo que es esta sección que vamos a estar estudiando. En el capítulo número 3, versículo número 1, nosotros leemos lo siguiente. Dice la palabra de Dios aquí: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. En términos meramente humanos, si nosotros tratamos de analizar eso solamente con unos ojos humanos, nosotros podríamos concluir que esta era la consecuencia lógica de la comparación entre dos hombres o entre dos casas, y que el más calificado, en este caso David, se llevó las simpatías. David está aprobado desde el palacio hasta el campo de batalla. Desde el campo de batalla hasta la dirección de los hombres más difíciles de la nación. Recuérdense aquellos primeros hombres que se le acercaron a David, que se unieron a David. Dice que eran los amargados, los endeudados. Y David ha conducido a estos hombres. David fue el líder de estos hombres. No obstante, como veremos, del otro lado, representando a la casa de Saúl, está Isboset, hijo de Saúl, pero que es
una persona que no ha sido probada en el campo de batalla, que no es un líder realmente, que ha sido colocado en el trono por la fuerza, por la influencia de Abner, el general de los ejércitos de Saúl, ya el fallecido Saúl. Y uno diría, entre Isboset y David, pues claramente David tendría mayor simpatía. Sin embargo, lo que nosotros leemos aquí no se explica solamente como una cuestión de calidad política. Lo que nosotros leemos aquí tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios, con lo que Dios había señalado. Es cierto que David es un gran líder. Es cierto que David ha sido probado en el campo de batalla. Ha salido bien también cuando estaba en el palacio. Pero lo que nosotros vemos aquí es que los planes de Dios son firmes. Lo que nosotros vemos aquí es que los planes de Dios se cumplen con éxito. No importa la oposición, no importa la persecución, no importa Saúl, no importa Goliat, no importa Abner. Los planes de Dios siempre se cumplen. Los planes de Dios siempre avanzan de manera exitosa, no importa cuál sea la circunstancia. La palabra de Dios se hace historia. La palabra de Dios se hace real. La palabra de Dios se encarna en la historia. Es la precisión del designio de Dios. Cuando nosotros leemos aquí que David se iba fortaleciendo, es el cumplimiento de que Jehová pondrá su rey en Sión. Lo que nosotros tenemos en este versículo es la clara presentación de que nada ni nadie puede sobrepasar los planes de Dios. Que la historia, con todas sus bondades, con todas sus contradicciones, con todos sus misterios, con todas sus decepciones, con todas sus esperanzas, la historia al final no la dirigimos nosotros, la dirige Dios para cumplir sus planes, para cumplir sus deseos. La historia humana es el drama en el que la palabra de Dios se encarna. La palabra de Dios es lo que le da dirección a la historia. David será rey sobre Israel, no porque sea un político dotado, y lo es. No porque tenga el apoyo de la tribu de Judá, y lo tiene. David será rey en Israel porque así lo dice Dios. Porque así lo dijo Dios. Habrá intrigas, amarguras, luchas por el poder, sangre, muertes se van a dar en el transcurso de David al trono, conspiraciones. Pero por encima de toda aquella tragedia y de toda aquella tiniebla se va a cumplir la palabra de Dios. Esto establece un reto para nuestra fe. ¿Dónde está Dios en momentos como lo que nosotros estamos viviendo? Igual podría preguntarse David en ese tiempo de tanta confusión, ¿dónde estaba Dios cuando las tribus peleaban entre sí? Déjeme decirle que Dios está donde siempre ha estado, sentado en su trono, dirigiendo el destino de la humanidad, aun cuando nosotros somos responsables delante de Dios por las decisiones que nosotros tomamos. De todos modos, Dios está llevando a cabo sus planes por debajo y por encima y a través de todos los acontecimientos del mundo. Dios está llevando a cabo su plan. El plan de Dios se fortalece. Veamos cómo esta verdad que se expresa en el capítulo número 3, versículo 1, cuando nos dice que la casa de David se fortalecía, y se fortalecía porque Dios era la persona que estaba llevando a su ungido al cumplimiento del designio que él había señalado para él. Lo primero que nosotros notamos aquí, que debemos observar en el capítulo número 2, iniciando, es que aunque nosotros estemos seguros de que los planes de Dios son firmes y de que se van a cumplir, nosotros debemos actuar con prudencia
y buscar dirigir nuestras vidas por la guía específica de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, aunque estemos seguros de que los planes de Dios son firmes y que se han de cumplir y que Dios siempre saldrá victorioso, no importa el conflicto que estemos viviendo, nosotros debemos de buscar siempre dirigir nuestras vidas por las especificaciones de la palabra de Dios. Leamos pausadamente lo que dicen los primeros 4 versículos de este capítulo número 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Podemos ver aquí que David no se aprovecha del vacío de liderazgo que había en la nación para este momento, para tomar por la fuerza el gobierno en Israel. Más bien, espera pacientemente en la guía del Señor y va a buscar la guía de Dios, va a buscar su dirección. Cualquier persona habría pensado, bueno, este es el momento de nosotros llevarnos la mejor parte de lo que está sucediendo y que él entrara en Judá, atacara lo que quedaba de la casa de Saúl, pero David no lo hace. David, aunque está seguro que Dios está abriendo las puertas para establecerlo como rey de la nación, espera que sea Dios quien dirija paso a paso su vida. El gran proyecto político, si podríamos señalarlo así, aunque sabemos que esto es una cuestión espiritual dentro de la nación de Dios, pero el gran proyecto político para David era mantener la unidad nacional y la reconstrucción de una nación que había sido impactada por las fuerzas filisteas. La monarquía bajo la presencia de Dios, la monarquía bajo la unción del Mesías de Dios, era el eje de la unidad en medio de la nación. Pero Saúl ha muerto. Y el líder que se proyecta con más probabilidades y más posibilidad es el rey David. Pero él no explota eso. Antes de lanzarse a una conquista en el terreno militar, David consulta a Dios. David le pregunta a Dios, ¿debo regresar de mi exilio a mi tierra, a la tribu de Judá? O entrar en la nación? Para cualquier consejero político, esta habría sido la gran oportunidad para David levantarse con el poder, arrebatar el poder en la nación y someter cualquier foco de oposición que se levantara en medio de la nación de Israel. Sin embargo, lo que David hace es buscar el rostro de Dios, es consultar a Dios, preguntarle a Dios, Señor, en medio de esta crisis, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso que yo debo tomar? Pero David también hace algo más que debe llamar nuestra atención y que es una gran lección también para nuestras vidas. David consulta a Dios, sabe que se ha alineado con los planes de Dios, pero el texto nos dice que no solamente David se está alineando con los planes de Dios, sino que también su propia tribu se está alineando con estos planes. Dice el versículo número 4 de esta sección del capítulo número 2, que después que David sube con sus hombres y sus esposas a la tierra de Judá, dice el texto que vinieron los varones de Judá y lo ungieron a David
por rey sobre la casa de Judá. Note esto, y esto es importante porque aquí vemos que si bien David regresa a su tribu, no regresa dándole un ultimátum. Dios ha señalado a David, lo ha ungido para ser el rey sobre la nación. Pero son los mismos líderes de la tribu de Judá que vienen para ungir a David, y este es el segundo ungimiento de David para ser rey. En este caso ahora de manera local en su tribu, pero ya había sido ungido para ser rey por el profeta Samuel. Lo que estos hombres comienzan reconociendo eso, señalado para ser el rey, y ellos comienzan reconociendo eso en el nivel local, en el nivel de tribu. David nos da un ejemplo tremendo aquí de lo que significa esperar en Dios. David nos da un ejemplo aquí maravilloso de lo que significa esperar en Dios. David aquí reconoce que él no es la autoridad final sobre su vida. Nosotros consultamos un doctor porque sabemos que no somos expertos en cuestiones de salud y vamos donde el médico y lo consultamos. Cuando tenemos un problema legal, vamos donde un abogado porque sabemos que no somos expertos en cuestiones de leyes y vamos y lo consultamos porque no somos la autoridad final en cuestiones de ley. Pues aquí David fue y consultó a Dios para saber lo que él tenía que hacer, buscando la guía de Dios. Él no dijo, yo soy David, yo soy ahora el que tiene más posibilidades, yo soy el que ungió Samuel. Él no se agarra de nada de eso para comenzar a actuar. Él dice, Dios, ¿qué es lo que debo de hacer? Pacientemente esperé a Jehová. Él me oyó. Él oyó mi clamor. Eso es lo que David está haciendo aquí, esperando pacientemente en la guía de Dios. Y esto es muy importante también para nosotros hoy día. Tenemos que aprender, tenemos que actuar sobre la base de la consulta de la palabra de Dios, aprender de la sabiduría de la palabra de Dios, a esperar pacientemente en nuestro Dios. Ahora hay algo más aquí que llama nuestra atención, que comienza en la mitad del versículo número 4. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que la tribu de Judá, que se alinea con los planes de Dios, ese versículo número 4 que nos deja ver el reconocimiento oficial de David sobre su propia tribu como rey, dice que vinieron los hombres de Judá, los varones de Judá, y lo ungieron a David por rey sobre Israel. Judá es la tribu de David. Judá es la tribu de Isaí, es la tribu donde nace David, es la tribu donde se desarrolla David. Son los primeros reconocimientos oficiales. Ahora, esto que nosotros tenemos aquí no es meramente una cuestión de reconocer a un líder local. Lo que Judá está haciendo es alineándose con el plan de Dios. Es poniéndose en el tren del plan de Dios. Es reconociendo que este es el hombre que Dios había señalado para este momento, para su tiempo, para revelarse, para darse a conocer, para restaurar la nación, para sanar la nación. Van a pasar 7 años. 7 años van a pasar para que David llegue a ser el rey sobre toda la nación. Esto nosotros podemos verlo en el versículo número 11. Si usted me acompaña ahí, versículo número 11 del mismo capítulo número 2 dice: y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Después de esos años, entonces vamos a ver en el capítulo número 5 que él es reconocido por rey sobre toda la nación. David supo esperar. David supo actuar con sabiduría. David supo colocar esa visión, ese llamado en su debida posición y en su debido progreso. No intentó ayudar a Dios para que las cosas se dieran más rápido de la cuenta. Aprendió a esperar en Dios. Hay algo más aquí también que debe llamar
nuestra atención. Si usted se da cuenta, del versículo número 4 en la mitad en adelante hasta el versículo número 7, David hace algo realmente interesante. David, en vez de complicar las cosas ya para un tiempo complicado, en vez de agudizar una crisis que ya era grave, David trata de dar muestra de soluciones, de reconciliación, trata de buscar soluciones pacíficas a la situación que estaba viviendo la nación en ese momento. Vamos a leer los versículos número 4, de la mitad en adelante, del versículo 4 hasta el versículo 7, que dice la palabra de Dios. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Notemos que lo primero que David hace, o por lo menos lo primero que nos reporta el narrador bíblico aquí, como su primer acto público de David, una vez reconocido como rey sobre Judá, es que él envió una comisión a los hombres de Jabes de Galaad para felicitarlos, para reconocer su acto de valentía, de haber entrado en el campo de batalla, de haber rescatado el cuerpo de Saúl y de los hijos de Saúl, haberle dado una sepultura digna y haberle hecho honores, guardando el luto por Saúl y por los hijos de Saúl. David se dirige a ellos, manda una comisión a ellos para decirle: los felicito, y debo decirle que yo espero que Dios les bendiga a ustedes, que Dios haga bien a ustedes. Y dice David: yo también les voy a hacer bien. Ahora trate de imaginarse lo que esto significa para este momento histórico. El grupo de hombres más pro Saúl, que estaban en más favor o en la condición de defender con más fuerza la casa de Saúl, eran los hombres de Jabes de Galaad. Cuando nadie hizo nada, cuando nadie se atrevía a mover un dedo, ellos se atrevieron a ir al campo de batalla y rescatar el cuerpo de su señor. El mismo David reconoce varias veces en esta porción, él le dice: Saúl era el señor de ustedes. Y David los felicita por lo que ellos hicieron. Si David hubiese tenido una intención mala y perversa, una intención divisiva, David habría pensado, o pudo haber llegado a pensar, que estos hombres eran de los hombres de quienes él tenía que cuidarse más. E imagínense también lo que significaba esto para los hombres de Jabes de Galaad. El pensar y oír que David había sido declarado rey sobre Judá era una cuestión en la que ellos podían pensar: bueno, este es nuestro enemigo público, porque nosotros hemos mostrado nuestra fidelidad a Saúl y seguiremos mostrando nuestra fidelidad a Saúl. Pero David le hace una invitación de reconciliación. David le dice: señores, yo le voy a hacer a ustedes bien por lo que ustedes hicieron por Saúl. Lo que él está mostrando es que así como ellos eran fieles siervos de Saúl, David también le está mostrando que él era un siervo fiel también para Saúl, y que por tanto ellos compartían la misma visión, compartían el mismo espíritu. Y lo que David les dice es: ahora yo les invito a ustedes a que se alineen con lo que Dios está haciendo. Este es un claro acto de sabiduría. Es un claro acto de táctica, de sabiduría práctica, para David comenzar con su proyecto de unidad nacional. Es un tiempo de crisis.
Y esa crisis no se puede agudizar. Esa crisis tiene que comenzar a ser sanada. Un proyecto común. Y estos hombres de Jabes de Galaad debían comprender que David no debía ser considerado como un enemigo, sino como un aliado, un nuevo aliado a la causa de la unidad nacional. Tenemos aquí una gran enseñanza útil también para nuestros días. Aunque nosotros estamos seguros, plenamente seguros de que el plan de Dios es firme y que Dios, nuestros cabellos están contados. Aunque nosotros un día más, ni le vamos a restar tampoco un día menos, a pesar de todo eso, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros tenemos que ser prudentes y actuar con sabiduría. No debemos agravar lo que ya es grave. Nosotros no debemos agudizar lo que ya es agudo. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a esperar, a estar quieto, a actuar con sabiduría y no usar la fe para ser tremendistas. Tenemos que aprender a buscar soluciones a proyectos o ampliar soluciones en proyectos que son comunes, tal como hizo David aquí en el caso de los de Jabes de Galaad. No olvidemos lo que nosotros leíamos en el capítulo número 3, versículo número 1. Recuerden que dice el texto y decía que este es un resumen de la sección. Dice el texto allá que la casa de David se fortalecía. La razón de esto es muy simple y está teológicamente orientada. Dios estaba llevando a cabo, al cumplimiento, lo que Él se había propuesto para la vida de David. Así lo vemos confirmado, por ejemplo, en el capítulo número 5, versículo número 10. Si usted puede acompañarme ahí al capítulo número 5, versículo número 10, donde dice la palabra de Dios aquí, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 10, dice el texto: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Esta es la verdadera causa del éxito de David. Esta es la verdadera causa del avance, del fortalecimiento de la casa de David. No era por su estrategia política, y bien que era un político excelente, como nosotros decíamos. No es porque las circunstancias le favorecieron o esto y lo otro. Es porque Dios estaba con él. Dios estaba cumpliendo sus planes en su vida. Si no creemos que Dios es soberano sobre todas las cosas y que está obrando aquí y ahora, sin importar la crisis, sin importar la confusión que nosotros estamos viviendo en nuestros días, si no creemos eso, queridos hermanos, nuestra fe será como la fe de muchos que tienen fe cuando la tierra tiembla, cuando viene ciclón o cuando hay pandemia. Si no creemos que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas, vamos a tener una fe que se tambalea. Hoy en día, que nosotros consideramos que son días malos, creemos en la firmeza y en la marcha exitosa del plan de Dios y de los designios de Dios porque lo creemos en los tiempos buenos. Hoy en día nosotros tenemos la fe, la misma fe que nosotros tenemos cuando pensamos que nuestros días son favorables. Toda la vida, nuestras vidas han de estar caracterizadas por la conciencia de que nuestro Dios está con nosotros. Y esa es la clave del éxito, esa es la clave del avance, esa es la clave para nosotros tener seguridad, esa es la clave para tener paz. Dice la palabra de Dios aquí, Dios estaba con David y por eso era que su causa estaba siendo fortalecida por Dios. El justo por la fe vivirá.
Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Esto es un asunto de ser establecidos en el hecho de que nuestro Dios es un Dios que sigue obrando. Ahora, la segunda sección de este capítulo, que es una sección en la que se nos deja ver el combate, el conflicto, la guerra civil que se desató en la nación de Israel después de la muerte de Saúl, es una sección que vamos a ver ahora del versículo número 8 hasta el final, versículo número 32 de este capítulo número 2. Aquí nosotros nos damos cuenta de que aunque la obra de Dios y los planes de Dios son firmes, nosotros no debemos dejar de reconocer que existe una oposición violenta y tenaz contra la marcha de los planes de Dios. Los planes de Dios son firmes, pero hay oposición. Mire lo que dice el versículo número 8 hasta el versículo número 11, dice la palabra de Dios. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, Isbaal, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, y sobre Benjamín, y sobre todo Israel, sobre toda la parte norte. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Posiblemente pasó los otros 5 años tratando de Abner de convalidar o sacar las fuerzas filisteas y convalidar, fortalecer lo que iba a ser este reino de Isboset. Dice, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Es claro y queda demostrado en la palabra de Dios que cualquiera que se oponga a los planes de Dios va a fracasar. Que todo intento de levantarse contra los designios de Dios lleva al fracaso. Esto es una realidad triste, pero hombres y mujeres de todas las épocas se atreven, insisten, osan en oponerse a Dios y tristemente van rumbo al fracaso. Si leemos con cuidado el versículo número 8, nosotros encontramos ahí un pero que es realmente desconcertante. Porque lo que el texto viene diciendo es, David, el rey reconocido en Judá, Judá se ha alineado con el claro propósito de Dios, pero esta conjunción adversativa viene para decirnos, pero sucedió algo, hay oposición, hay conflicto, pero Abner levanta otro rey en el lado norte. Abner levanta otro antiungido, o un antiungido, mejor dicho, en el lado norte. Abner se atreve a levantar a un anti-David del lado norte. En palabras del Nuevo Testamento, Abner levanta a un anticristo del otro lado, del lado norte, para competir con el claro señalamiento de que Dios había establecido a David como rey de la nación. Abner, que escapó del campo de batalla, no sabemos cómo. Murió Saúl, murió Jonatán, pero Abner logra salir del campo de batalla. Ha quedado como el hombre fuerte dentro de la tribu de Benjamín y de toda la parte norte, dentro de las otras tribus. Es la fuerza del momento para esa región. Él es el jefe de las fuerzas armadas. Sin Abner, Isboset no es nada. Isboset no tiene ningún tipo de experiencia. Isboset es un títere de Abner. Abner es realmente el hombre de las armas, es el hombre fuerte, es el hombre de respeto de aquel lado, es el hombre a quien va a seguir el ejército. Y Abner aquí, dice la Sagrada Escritura, que toma a un hijo de Saúl que se salvó, probablemente no estuvo en el campo de batalla, es lo más seguro. Dice el texto que Abner lo toma y lo hace rey en el norte. La pregunta aquí y el conflicto que se presenta es una pregunta muy sencilla.
Una pregunta que tiene dos matices. La pregunta es, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey a quien Dios ha señalado? Y una vez que planteamos esta pregunta, pues surge la otra. ¿Quién ha de tener la lealtad del pueblo? ¿Quién es el rey? ¿Y quién debe tener la lealtad del rey? ¿Es David el rey, ungido por Dios? ¿O es Isboset, establecido por Abner? Al proclamar Judá su rey y al proclamar Benjamín su rey, es una declaración de guerra civil segura. Y yo estoy casi seguro de que Abner está actuando contra conciencia, que está actuando contra lo que él sabe que Dios ha dicho, porque él mismo lo va a decir más adelante. Él sabe que Dios ha señalado a David para que sea rey en Israel. Sin embargo, por la razón que sea, él está intentando autoengañarse a sí mismo, ya sea por fidelidad a su rey muerto, a Saúl, ya sea por fidelidad a su tribu, a la tribu de Benjamín, ya sea porque él mismo tenga aspiraciones al trono como parte también de la familia real, porque recuérdense que era tío de Saúl. Algunas versiones dicen primo de Saúl, pero ya fuera que él tuviera aspiraciones, él se está engañando. Él sabe en su conciencia, en lo más profundo, él sabe que David es el rey señalado por Dios. Y aquí él intenta oponerse a Dios. Y parece, queridos hermanos, como si la historia en su creatividad, o Dios en su providencia, en la creatividad de la providencia, se encargara de repetirnos esa pregunta hoy día: ¿quién es el rey? ¿Quién es el soberano? ¿Quién gobierna? Esta es la pregunta de los profetas, dice David. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Esta es la causa que cuelga en la cruz del Calvario. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esta es la pregunta de la proclamación del Evangelio. Y dice el Nuevo Testamento: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea gloria por los siglos de los siglos y sea también honor por los siglos de los siglos. Esta es la pregunta del Apocalipsis. Y en el Apocalipsis nosotros encontramos una respuesta que dice: aquel que es el Verbo de Dios tiene escrito en su vestidura y en su muslo un letrero, un nombre que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué creativa es la providencia. Qué sabio es Dios. Dios vuelve a preguntarnos: ¿quién es el Rey? ¿Quién gobierna? Dios nos desafía y nos pregunta: ¿quién es el Rey? Nos afirmamos una vez más: los planes de Dios son firmes, marchan exitosamente en medio de cualquier circunstancia. Pero también nosotros debemos reconocer que los acontecimientos adversos pueden ser una realidad. Es correcto que Dios está providencialmente obrando, no importa que la providencia sea adversa o que sea a favor, Dios siempre está obrando para cumplir lo que se ha propuesto. Y todo encaja, todo acontecimiento forma parte, es parte de un engranaje que lleva a cabo los planes de Dios. Tristemente, en la crisis que enfrentaba la nación, en ese momento llegó el luto y llegó la desgracia, pérdidas de vidas, que nosotros podríamos incluso considerar innecesarias algunas, pero las crisis son así. Nosotros leemos, por ejemplo, la caída de estos jóvenes en Gabaón, versículo número 12 hasta el versículo número 18. Lea usted conmigo esto. No nos vamos a detener tantísimo aquí, pero vamos a tener una noción clara de lo que sucedió. Dice el versículo 12: Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David,
salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y pasaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo cual fue llamado aquel lugar Elcat Absurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, que era hermana de David: Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Aquí vemos este encuentro sangriento que Abner propone que resuelvan la situación en un torneo. Un torneo, un encuentro, una competencia entre 12 y 12. Pero que no sirvió para nada, porque dice la Sagrada Escritura aquí que los 24 jóvenes se mataron los unos con los otros. Los 24. Lo que hizo, en vez de resolver el problema, fue encender la batalla. Y murieron 380 hombres. 380 hombres. 360 del lado de Abner y solamente 20 del lado de Joab. Esto nos va mostrando lo que quiere decir el capítulo número 3, versículo 1, cuando dice que la casa de David se fortalecía y la casa de Saúl se debilitaba, porque militarmente estaba cada vez más debilitado. Ahora, note aquí también la pérdida de la vida de Asael por una acción imprudente y estúpida de Asael, si podíamos llamarle así. Mire los versículos 24 al 28, pero que esta es la misma realidad del conflicto y de la guerra, de la crisis. Versículo 19, dice el texto en el versículo 19: y siguió Asael tras Abner. Se dice en el versículo anterior que él era muy rápido y parece que sobrepasó el ejército completo y va detrás de Abner. Un acto muy ambicioso de su parte, porque él quiere matar al general. Era joven, dice el texto, y siguió Asael a Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y le dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para sí sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón, de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Otra muerte que nos causa impacto. Este joven, por ambición, por no atender a la exhortación que el mismo Abner le está haciendo, confiando en su velocidad, confiando en su juventud, pasó por alto la experiencia de Abner. Pasó por alto el consejo de Abner. Y en un movimiento, y parece que este joven iba tan rápido para encima de Abner, que Abner solamente tuvo que ponerle la lanza y él mismo cayó precipitado sobre Abner y quedó muerto en ese momento. Son cuestiones propias de esas decisiones que ya se habían tomado en el mismo campo de batalla. No estamos hablando de gente que si consultaron a Dios, si Joab consultó a Dios, si Abner consultó a Dios. Es un conflicto, es una cuestión oscura, es una cuestión tenebrosa, es un asunto donde cada quien está tomando sus decisiones. En tiempo de crisis se pueden perder vidas valerosas. De hecho, mire cómo sigue diciendo el capítulo número 2, versículo 29. Sigue diciendo hasta el final, o versículo número 24, dice el texto: mas Joab y Abisai siguieron a Abner
y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amna, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si me hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado, si no hubieras hablado, el pueblo habría dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno o el shofar, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahatnaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron los siervos de David, 19 hombres, y Asael, y eran 20. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. La misma conclusión de este capítulo es una conclusión bastante triste. En tiempo de crisis, vidas valerosas podrían verse en riesgo. Murió Saúl, murió Asael, murieron jóvenes buenos, pero también murió Jonatán, que era hombre de fe. No en estas circunstancias, pero en circunstancias que luego desataron estos asuntos. Pero lo que quiero señalar aquí es que podríamos decir que Saúl debía morir por el rechazo de la palabra de Dios, que Asael por su imprudencia, Abner más adelante va a morir por traición, el mismo Isboset también será víctima de una conspiración, pero Jonatán, un hombre piadoso, un hombre de fe, un hombre alineado con el programa de Dios para la vida de David, uno de los primeros partidarios del reino de David, caer y ser deshonrado en el campo de batalla. Así es. Porque hombres malos y hombres buenos pueden caer en tiempo de crisis. Eso no define ni su santidad ni su impiedad, porque esto no tiene que ver con el punto final de sus vidas. Tiene que ver con lo que dejaron escrito, con el párrafo que se escribió antes de que su vida llegara al final. Jonatán fue un hombre de fe. Jonatán creía en el programa de Dios para David, pero cayó tendido junto con su padre en el monte de Gilboa. Y eso no lo hacía un impío. Eso no lo hacía un hombre que no tenía fe en Dios. La crisis, la situación también cayó sobre su vida. Y esto ha de hacernos pensar, mis hermanos, seriamente en nuestra teología de la muerte. ¿Ha pensado usted en algún momento en la muerte? ¿Cree usted lo que dice la palabra de Dios acerca de aquellos que están en Cristo? ¿Cree usted que era una cuestión meramente poética cuando el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cree usted que era una cuestión meramente poética cuando el apóstol Pablo dice: yo sé en quién he creído y creo que Él puede guardar mi depósito para aquel día? Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Toda circunstancia de nuestra vida está bajo su control. Si yo muero hoy, si muero mañana, si muero pasado mañana, nada de eso está fuera del cuidado providencial de Dios para mi vida. No es un fallo, no es una grieta en el programa de Dios. Es su cuidado providencial y amoroso para mi existencia. Y tiene que ver precisamente con su programa y con el avance de su plan. Nuestro Dios es un Dios que sabe lo que está haciendo. Aunque no podemos entender todos los pormenores dentro de la providencia,
nosotros nos damos cuenta que lo que Dios estaba haciendo aquí era fortaleciendo la casa de David, fortaleciendo su plan. Y para concluir, vamos a hacerlo con 3 reflexiones. En primer lugar, queridos hermanos, debemos aprender a esperar pacientemente en Dios. Debemos aprender que uno de los actos más firmes y fuertes de la fe es aprender a esperar. La fe es colocar nuestra confianza en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios está llevando a cabo su plan. Dios puede utilizar lo que estamos viviendo o está utilizando lo que estamos viviendo para llevar a cabo su plan. Aprendamos a esperar en Él. Pacientemente esperé a Jehová. Es importante también decir, queridos hermanos, que en estos días que nosotros estamos viviendo, debemos aprender que como hijos de Dios, aunque estamos convencidos del éxito de la causa de Dios, nosotros debemos estar claros de que debemos actuar con prudencia. Debemos actuar con reflexión y con sabiduría. No podemos ser temerarios, como decía hace un rato, en nombre de la fe. Y algo importante, debemos aprender a aprovechar cada oportunidad para nosotros servir, proclamar a Jesucristo, porque podrían haber circunstancias como esta precisamente en la que estamos viviendo, en la que nosotros no podamos acceder a todos los medios que disfrutamos cada día, pero que no nos aprovechamos de ellos para presentar a Jesucristo y para servirle a los demás. Incluso lo más mínimo, saludar a un hermano en la asamblea, en la iglesia. Hay hermanos que sin ser impíos huyen sin que nadie lo persiga. Incluso nos quedamos con el deseo de decirle, aunque sea Dios le bendiga. Pero qué caro es un saludo. Qué caro se ha puesto saludar en nuestros días. Después que teníamos tantas oportunidades de vernos y saludarnos y de abrazarnos y de hacer cosas propias de hermanos, propias de la familia de Dios. Y mire usted lo significativo que es eso y que ahora sea un momento para que nosotros nos demos cuenta de eso. Es importante también pensar que Dios es el único que no puede dejar de trabajar. El mundo se acaba si Dios deja de obrar. Pero si usted deja de obrar, el mundo va a seguir. Y una gran lección que hemos aprendido es esa. ¿Cuántas veces hemos dejado de venir al culto? Hemos dejado de venir a adorar, hemos dejado de venir a orar porque no tenemos tiempo. Porque no tenemos tiempo, porque hay que estar haciendo cosas. Pues mire ahora, todos hemos tenido que dejar de hacer cosas. Y el mundo sigue. El mundo sigue. Estamos aún aquí en este mundo y usted ha tenido que estar obligatoriamente en su casa. Dios nos ha mostrado que no hay excusas para nosotros sacar un tiempo para dedicárselo a Él, para adorar, para estar con su pueblo, algo que tiene tanto significado. Y finalmente, respóndete a ti mismo la pregunta, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? Dios nos desafía una vez más y nos dice, ¿quién gobierna? David era una sombra muy opaca de aquel que es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es el Rey. Y Él gobierna sobre este universo. Y no hay nada en este universo, ni una hoja que caiga de una mata que no esté bajo el cuidado, bajo la atención, bajo las órdenes providenciales de aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él te pregunta, ¿quién es el Rey? ¿Quién tú crees que es el Rey? Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Nos encomendamos a tu cuidado y a tu amor. Gracias por tu palabra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.